Kuali Tonali, buenos días. Bueno, estamos en nuestro curso de guías de práctica clínica. Hoy en el curso de guías de práctica clínica vamos a ver medidas de frecuencia, de relevancia clínica y de reducción absoluta de los riesgos. Y entonces voy a empezar con con las primeras preguntas. Tengo aquí a personas muy famosas del mundo del bajío mundo del Gea González, ¿no? Y entonces le voy a preguntar a Priscila, ¿qué es esto de las medidas de frecuencia y de relevancia clínica? Bien, doctor, buenos días a todos. Son medidas de utilidad para saber si lo que vamos a hacer es beneficioso o no para el paciente, si una intervención hay que hacerla o no, determinado tratamiento. A eso le llamamos juicio clínico, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo todo el tiempo? Lo que Laura hace con sus residentes es afinar el juicio clínico. Pero, ¿qué es esto del juicio clínico, estimado Rodrigo? ¿Qué es el juicio clínico? Es la toma de decisiones conformado por la práctica clínica que nosotros tenemos con el paciente, ¿no? La decisión de saber si es adecuado o no, el equilibrio, ¿no? Un balance entre si dar o no dar el tratamiento pertinente. Lau, ¿y qué es lo que hace un juicio clínico? ¿Por qué hay médicos que tienen un mejor juicio clínico que otros? ¿Qué es lo que lo modula a este juicio clínico? Sobre van a ayudar a y a tomar a tomar el juicio clínico. O sea, tienes que ser observador, tienes que revisar al paciente, ver las medidas o con los signos que tiene de la patología, y en base a eso y en base a los conocimientos adquiridos es que se toman las decisiones. Ok, entonces, el juicio clínico está dado por muchas circunstancias, por muchas cosas, pero de las que podríamos modular, por así decirlo, es la evidencia. Chin. Ay, ya no tengo dónde ir. A ver, déjeme. Me voy a ir para acá arriba. Espera. Entonces, si bien lo que podríamos decir es, bueno, pues tiene que operar mucho, ¿no? El sujeto tiene que leer mucho. Lo único que nosotros podemos modular ay, Dios. Ah, perdón, se nos fue por un segundo. Ya lo escuchamos, doctor. Sí, ya se escucha. Ya, gracias. Ya, gracias. Bueno, entonces, lo único que nosotros podemos modular es, sin duda, es la lectura crítica de los estudios. Entonces, como es lo único que podemos modular, es lo que nosotros podemos enseñar a los residentes. La otra cosa sería acompañarlos, como decía Laura alguna vez, o sea, acompañarlos en la cirugía, acompañarlos a ver a los pacientes, pero la única manera efectiva que puede funcionar es leyendo un artículo y discutiéndolo y encontrar en los números este juicio clínico. Entonces, muy bien, entonces, este juicio clínico se modula con números. Y vamos a ver, entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? Primero tenemos unas medidas que son medidas de frecuencia. ¿Qué es eso de las medidas de frecuencia, estimada Laura? ¿Y cuáles son? Las medidas de frecuencias que tienen los artículos clínicos. Está apagado su micrófono, doctora Laurita. Lau, tienes apagado tu micrófono. Bueno, Pris. Perdón. Sí. Las medidas de frecuencia son la proporción, la razón y la tasa, la prevalencia y la incidencia.
Ok, Las medidas acuérdate que... de frecuencia lo que nos hablan es si existe o no asociación entre las diferentes variables. Ok, todavía no, las medidas de frecuencia solamente nos dan eso, solamente nos dicen una frecuencia, a lo cual le llamaremos que son los análisis descriptivos. Solo nos describen cuántos pacientes hay. Y entonces hay dos tipos de estudio en la clínica. En la clínica hay estudios que son transversales, que quieren decir que solamente voy a observar una sola ocasión, y hay estudios que son longitudinales. Los estudios longitudinales son aquellos en donde yo los mido en 2 ocasiones. Entonces, ahora sí, ¿cuáles son las medidas de frecuencia de los estudios transversales, estimada Pris? Es la prevalencia. Claro, la prevalencia. ¿Y de los estudios longitudinales? La incidencia. Prevalencia. Y de los estudios longitudinales es la incidencia. Y entonces esto sería el número de casos nuevos y el número de casos que hay en determinado momento. Y como casos nuevos no quiero decir que aparecieron ayer como nuevos, sino casos nuevos quiere decir que yo comprobé que este paciente no tenía la enfermedad, lo fui siguiendo en el tiempo y logré ver que estos pacientes se enfermaban delante de mí. Esa es la gran diferencia entre incidencia y prevalencia. Porque hay quien dice, la incidencia del cáncer en México ha incrementado, pero no siguieron a los pacientes, sino lo que hacen son cortes del año anterior con cortes del nuevo año, y no necesariamente esto es cierto. ¿Ok? Entonces, esas son las medidas de frecuencia. Y después vienen otras que son estas medidas que le llamamos medidas de asociación relativa. Que era lo que tú decías, estimada Lau, ¿no? Sí, la razón, la proporción, la razón y la tasa. Entonces, ahora lo que yo quiero hacer que entre a tu mente es, cuando quiero hacer una tabla de 2 por 2, cuando quiero contrastar una hipótesis, cuando quiero contrastar a una variable, ¿cuál va a ser la medida de asociación que voy a elegir? Bueno, pues esta medida de asociación que voy a elegir va a depender del tipo de estudio. En el caso de los estudios transversales, ¿cuál sería? El OR. Exactamente. En español, ¿cómo lo traduces, Rodrigo? Razón de momios. Ok, entonces en español lo traducimos, en lugar de OR, lo tradujimos como razón de momios. Que quién sabe qué es, porque eso es más de los españoles, ¿no? Entonces, yo lo entiendo más como momios, yo lo entiendo más como la razón de las prevalencias, ¿sí? Entonces, esta razón que existe entre los casos y la razón que existe entre los controles, ¿no? Entonces, esta es una razón de las prevalencias. Y en el caso de los estudios longitudinales, ¿cuál sería la medida, Lau? El RR. El RR. El RR, que sería riesgo relativo. Y el hazard ratio. Claro, claro. Entonces, el hazard ratio, como dice, el hazard ratio, ese no tiene traducción. La traducción que yo le he dado últimamente es el híbrido de riesgo, porque lo que está viendo es una proporción de tiempo-persona. La otra es la reducción de riesgo relativo. Y otra manera de interpretarlo es la reducción, no, es la reducción del riesgo relativo. ¿Sale? ¿Ok? Entonces, esas son las 3 medidas relativas. ¿Para qué me sirven estas medidas relativas a mí como clínico? ¿Para qué me sirve como clínico, Rodrigo, estas 3 medidas? Las últimas de utilidad clínica, saber qué tanto o no beneficio hay del tratamiento. Ok, todas sirven para eso. Todas. El OR, riesgo relativo, la reducción absoluta de riesgo, el número necesario de tratar, todos me ayudan
a hacer el juicio clínico, me ayudan a emitir un juicio como tal. Pero la pregunta es, a mí como médico, Priscila, ¿para qué me sirven estos ORs? Para saber si el factor que nosotros estamos estudiando es de protección o Ay, de riesgo. no. Laurita, Es para saber si hay relación entre una variable y otra variable. sí O es sea, cierto, sí es cierto eso que dice Priscila y lo que dices tú, que estas se han utilizado en los artículos para evaluar la asociación entre las dos cosas. Eso es cierto, totalmente cierto. Pero lo que les estoy preguntando es a mí como clínico de qué me sirve. Y entonces, a mí como clínico me sirve porque este análisis que se hace, digamos que en Estados Unidos o se hace en alguna otra población, yo lo puedo utilizar para apropiarlo para mi práctica clínica. Yo puedo utilizar estos números y traducirlos a lo que está pasando en mi práctica clínica. ¿Sí? Ahorita vamos a intentar hacer un ejemplo. Entonces, estos valores son valores que podríamos decir que son universales, que reflejan lo que pasó en otro lado, pero que yo los tengo que asociar a lo que puede pasar en mi práctica habitual. ¿Ok? Por eso son tan importantes. ¿No? Entonces, sí me ayudan a encontrar si hay una relación o no hay una relación entre uno y otro, pero lo que también nos permite hacer es poder adaptar estos resultados a la prevalencia de mi hospital, a lo que pasa en el GEA González, ¿no? Para poderlo bajar a mi lugar. Y luego tengo otras medidas que son las medidas absolutas de riesgo. Entonces, la medida absoluta de riesgo o la medida real de riesgo, ¿cuál sería? es el riesgo relativo, ¿Cuál? el odds ratio o la razón de momios y No, la razón de riesgo, ¿no? no. La reducción absoluta del riesgo relativo. Bueno, Claro. Las absolutas, las que me van a decir exactamente, no me van a decir cuál es la proporción entre una y otra, sino la que me pues van a decir qué el es la número proporción. necesario a tratar, Antes del número necesario a tratar está RAR. reducción absoluta de riesgo. Sí. Bien. Y después de esa está otra manera de interpretar, que sería la del número necesario a tratar o la de el famoso número necesario a dañar, que es lo mismo. Number needed to harm o number needed to treat. Número necesario a tratar o número necesario a dañar. Y en este mundo tengo unas medidas de seguridad o medidas de certeza clínica. ¿Y cuáles son esas medidas de certeza clínica, estimado Rodrigo? Sería el intervalo de confianza. El intervalo de confianza. Ese está para todas las medidas, incluso hasta para la prevalencia puedo calcular intervalos de confianza del 95%. ¿Y qué significa un intervalo de confianza del 95%, Lau? Que el 95% de los pacientes van a quedar dentro de este rango. No, Priscila. ¿No? No. Tampoco me vayan a decir que si repito el estudio 95 veces me va a salir eso. No. Priscila. Es el porcentaje de intervalos que tomados en 100 muestras. Nada que ver. No, Rodrigo. Es un límite en el cual esperamos encontrar el verdadero que queremos estimar con cierto nivel. El verdadero valor de la media. El verdadero valor de la media. El verdadero efecto medio de los pacientes. Y entonces espero que quede más claro ahorita que veamos las fórmulas. Primero voy a poner la fórmula del intervalo de confianza del 95. Y entonces la fórmula del intervalo de confianza del 95 es una fórmula muy sencilla. Voy a poner primero la fórmula general sin logaritmos para no confundirlos. Y entonces aquí sería el intervalo de confianza del 95% es igual a la media, al efecto medio de dar antibiótico, al efecto medio de operar o no operar, al efecto medio de poner lentes o no poner lentes, ¿sí?
es igual a la media más menos la multiplicación de zeta de alfa que multiplica al error estandarizado. Muy bien. ¿Qué es eso de zeta de alfa, estimada Lau? O sea, la zeta de alfa es ¿cómo se llama? Es un valor en donde alfa es estamos hablando que es el 95%, y la zeta de alfa se calcula en base a estos valores. Sí, pero ¿qué sería para Pero ti numérico? habla sobre la desviación estándar. No, negativo. No, no habla sobre la desviación estándar, no. El que habla sobre la desviación estándar es el error estandarizado. El error estandarizado sí habla sobre la desviación estándar, sobre qué tanto se distribuyen los datos. Pero zeta de alfa, que es igual al valor de P, que es igual a 0.05, es decir, es la probabilidad de que un evento se deba al azar. ¿Sí? Entonces, yo quiero multiplicar la probabilidad de que algo sea azaroso a partir del error estandarizado. Y entonces, aquí tendríamos que pensar un poquito qué demonios es esto del error estandarizado. ¿Entienden qué es eso del error estandarizado? Pris. Sí, es el error debido a bueno, es una estimación de la desviación estándar. ¿Cuál es la fórmula, Rodrigo? La fórmula es error estándar igual a desviación entre el Es, número de la muestra en raíz cuadrada. es la raíz cuadrada de la desviación estándar entre la n de la muestra. ¿Sí? ¿Esa fue la fórmula que dijiste, Rodrigo? La raíz No, cuadrada. dije desviación estándar. Ajá. Desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de la muestra. Ah, ok, perdón. Voy a ponerla de nuevo aquí. Es el error estándar es igual a, sí, otra vez, a la desviación estándar A la desviación estándar entre entre la raíz cuadrada de n. la raíz cuadrada. Entonces, quiero dibujarles un poquito qué significa esto. ¿Ok? Entonces, este es el error que se tiene por un muestreo. Si yo muestreo poquito, ¿cuánto va a ser mi error? Mucho. Mucho. O sea, ¿cuánto es la posibilidad de equivocarme si yo tengo un muestreo muy, muy, muy pequeñito? Mucho. Pero ¿qué tal si yo tengo un muestreo muy grande? ¿Qué posibilidad tengo de equivocarme? Disminuye la probabilidad de equivocarme. ¿Sí? Entonces, lo que hace la industria farmacéutica es que hace estudios con una N muy grandota, donde la posibilidad de equivocarse es mucho. Es muy poquita. ¿Sí? Vamos a ver un ejemplo. Entonces, imagínense que tengo una edad, estoy calculando una edad y estoy calculando la edad de mi grupo actual. Priscila, ¿cuántos años tienes? 29. 29. Rodrigo, ¿cuántos años tienes? Igual 29. 29. Lau, ¿cuántos años tienes? 56. Y yo tengo 47. Entonces, yo quisiera calcular esto. Lo primero que tendría que calcular es la media, ¿cierto? Entonces, la media, ¿cómo la calculo? Bueno, sumo todo eso. Entonces, Rodrigo, si tienes la calculadora ahí a la mano, sería 29 más 56 más 47. ¿Sí? 40.25. Voy a dejarlo en 40. Pensemos que la desviación estándar, voy a poner aquí una desviación estándar, solamente para jugar, voy a poner aquí una desviación estándar de 1. ¿Ok? Y entonces vamos a calcular el error estandarizado. Y entonces, un error estandarizado, por ejemplo, en este caso, con una desviación estándar de 1, entre la raíz cuadrada de 4, ¿cuánto es?
0.5, doctor. Entre la raíz cuadrada de 4 es ¿cuánto? ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 4? Es 2. 2. Ok. Y entonces 1 entre 2 0.5. es igual a un error estandarizado de igual a 0.5. ¿Ok? Ahora hagamos lo mismo, pero con una n más grande. Ahora tengo 1 entre, digamos que ahora ya tengo 100 sujetos que medí para poder encontrar la media real, ¿ok? Del grupo. Y entonces, ¿cuánto sería la raíz cuadrada de 100? 10. ¿Y el error estandarizado? 0.1. Entonces, cuando la n se hace más grande, entonces el error estandarizado se hace más pequeñito. ¿Ok? Entonces, esto quiere decir que cuando tengo el intervalo de confianza es igual a la media del OR, más menos z de alfa, que es 1.96, que es un estándar, que incluso hasta le podríamos decir que es de 2, ¿sí? Multiplicado por el error estandarizado. Y entonces, este error estandarizado, de lo único que depende es del tamaño de la muestra. Permítame un segundo, déjame cambiarme que ya me... Ok, entonces, lo que estamos teniendo aquí es esta circunstancia en donde vemos que el error estandarizado lo que hace es que modifica estos intervalos de confianza del 95. Una n más grande lo que va a hacer es que los intervalos de confianza se hagan cada vez más pequeñitos. ¿Sí? Entonces, ¿hasta aquí vamos bien? Sí, doctor. Ok, empecemos ahora. Entonces, lo que decimos es que el intervalo de confianza no es que yo repita 100 veces un estudio y sea el 95%, sino es qué tanto se mueve la media a partir del tamaño de la muestra y qué tanto se mueve la media a partir del tamaño de la muestra y el azar y la probabilidad de que yo haya hecho esto de manera azarosa. ¿Sí se entiende? ¿Sí, Lau? Lau, ¿cambió tu concepto? Sí, sí, doctor. ¿Sí? Y entonces, ¿ahora qué me podrías decir de este nuevo concepto que estamos viendo ahorita del intervalo de confianza del 95? Pues que el intervalo de confianza depende de la media de la muestra y de la variación que tenga esta media. Ok. Y en la clínica, ¿cómo lo podrías tú, cómo lo podrías apropiártelo? ¿Qué le dirías a tus pacientes con este intervalo de confianza? ¿Cómo lo podrías traducir a tus residentes? No es el número de veces que se repite un estudio, ¿cierto? No, es o sea, la cantidad de pacientes que van a caer dentro de la media y los rangos de la desviación estándar. A esto le hemos llamado la certeza del estudio. Uh-huh. Sí, entonces, una certeza del estudio, la certeza del estudio lo que nos daría es precisamente esto, ¿no? Entonces, ¿qué tan cierto es este estudio? Entonces, para esta circunstancia, lo que hacemos es que podemos evaluarlo a partir de ORs, riesgos relativos o híbrido de riesgo. Entonces, todo esto se podría resumir como este forest plot, en donde el OR o el riesgo relativo o el hazard ratio, ¿sí? Está exactamente en la media. Aquí está. Entonces tendríamos un valor de 1. ¿Qué sería un valor de 1? ¿Qué dirían ustedes que sería un valor de 1 de OR o de riesgo relativo, etcétera, etcétera? Que no hay, que el factor no es ni de protección ni de riesgo. Exacto. A ver, permítanme un segundito que estoy en un pequeño problema.
Perdón, ya está ahí. Ya está ahí la. Ok, entonces empecemos con la primera fórmula. Entonces, la primera fórmula es la fórmula de los ORs, o razón de momios. Y entonces, en esta fórmula de la razón de momios, OR, entonces tenemos que es, ¿cuál sería la? Bueno, para empezar viene la anatomía. La anatomía viene de una tabla de 2x2, que es una tablita así. Y entonces, en esta tablita que viene aquí, ¿qué va en las columnas? ¿Qué es lo que va en las columnas? ¿Y qué va en las filas? Priscila, ¿qué va en las columnas? Va enfermo, no enfermo. Va la variable dependiente. Lo que va en las columnas y en las filas es la variable dependiente, el resultado. ¿Sí? Y entonces el resultado siempre tiene que ser dicotómico. Presente, ausente. ¿Y qué va en las filas, estimado Rodrigo? Pues la maniobra. Claro, la maniobra, ¿no? Entonces, A versus B, opero, no opero, le pongo antibiótico, no le pongo antibiótico, o alguna otra cosa similar, ¿ok? ¿Sí? Ok. Y entonces, aquí adentro, lo que van a quedar, voy a utilizar aquí un poquito de álgebra, no se asusten. Aquí queda A, aquí quedaría B, aquí quedaría C, y aquí quedaría D. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál sería la fórmula de los ORs? Sería A por D, ¿Ok? sobre A B por D, por C. entre, ajá, B por, B por C. ¿ok? Esto le llamamos la de los productos cruzados. Es la fórmula más fácil del mundo, es la de los productos cruzados. Y entonces pensemos rápidamente una hipótesis, por ejemplo, con mordeduras de perro, estimada Lau. ¿No? Si se les da tratamiento antibiótico o no se les da tratamiento antibiótico, ¿Ok? a los ¿Cuál sería el pacientes que desenlace? son, el desenlace es infección de sitio quirúrgico o no infección de sitio quirúrgico. Ok, aquí arriba sería infección de sitio quirúrgico presente, no infección de sitio quirúrgico ausente, y en las Ajá. filas sería antibiótico y no antibiótico. Y no antibióticos, exacto. ¿Ok? Imagínense ahora que fueran 50 pacientes aquí, 50 pacientes acá para dar un total de 100. Y acá 50, aquí otros 50 y aquí 100. ¿De cuánto sería el OR? Primero multiplicaría 50 por 50, ¿no? 5 por 5, 25. Sí. 2.500. Entre 2.500. Sería de uno. De uno. Exactamente. Entonces aquí el riesgo relativo sería de 1. ¿Y qué significaría este 1? Pues que ni a favor ni en contra Que no hubo del uso del antibiótico. ¿Le pondrían antibiótico, Rodrigo? Rodrigo, ni a favor ni en contra. ¿Le pondrías antibiótico? No. Rodrigo no le Pues pondría. con esa decisión no. Tú, Lau. Pues no está demostrando ningún efecto. Exactamente. Entonces, Lau le dio al clavo. Para que nosotros en el juicio clínico digamos, le ponemos o no le ponemos algún tipo de tratamiento, lo que debemos de tener es la evidencia de que funciona. La evidencia de que sirve. Si no tenemos evidencia que sirve, lo que decimos es, yo no lo puedo recomendar. ¿Sí queda claro? Entonces, yo necesito tener evidencia a favor o en contra para hacer una recomendación. Cuando no tengo evidencia ni a favor ni en contra, ¿qué hago? Cierro mi boquita, me quedo callado y digo, bueno, no hay suficiente evidencia para poder lograr, para poder recomendar tal cosa. Si tú le quieres poner, ponle. Si no le quieres poner, no le pongas, pero desde el punto de científico no habría esta diferencia. ¿Ok? Entonces, siguiendo adelante con este principio, digamos que en el grupo de antibiótico mejoran muchísimo. 75 de 50. No, 75 no, aquí tengo que quitarle para que me dé 100 al final.
75 aquí, y acá me daría, y acá 25. 25. ¿Ok? ¿De cuánto es el OR? Tendría que multiplicar 75 por 50 entre 50 por 25. 25. Sería de 3. Ok. Y entonces vemos que aquí hay un 2, aquí habría un 1.25, ¿sí? De riesgo. Después del 1.25 saldría el 1.5. Y así me podría ir al 2 o al 3, ¿sí? A 2 veces más, a 3 veces más el riesgo. ¿Este de cuánto salió, Pris? De 3, doctor. Salió de 3. ¿Qué significa que haya salido de 3? ¿Qué significa que esto haya salido de 3? Es un factor protector. ¿Qué es un factor protector? Pero acuérdense que era esta palomita y que esta X. Bueno, entonces un factor, ¿Qué era la palomita? la palomita era infección, ¿no? Era infección y esto es No infección. versus sano y bonito, Ujú. ¿sí? Y entonces Es un factor de riesgo. es un factor de riesgo. Entonces, cuando tenemos que la prevalencia de la enfermedad es mayor en un lugar que en el otro, a eso le llamamos que es un riesgo. ¿Riesgo de qué? ¿Qué dirías en ese caso, estimado Rodrigo? Infección. Que sería un riesgo de infección, infeccioso. Si yo le pongo antibiótico, no nada más no mejora, sino puede empeorar, ¿no? Puede incrementarse el riesgo. Oye, pero si le puse el antibiótico, ¿por qué es que se va a poner así? Bueno, pues a mí no me preguntes. Eso pregúntaselo a los básicos o pregúntaselo a ver a quién. Pero a mí no. Yo solamente soy médico. Yo soy el que toma la decisión. Y en esta decisión, ¿qué decisión tomarían? No darle antibiótico porque te aumenta 3 veces más el riesgo de la infección. Está contraindicado el uso del antibiótico. ¿Sí? Ok, muy bien. Y ahora vamos a hacerlo al revés. ¿Sí? Ahora vamos a cambiar el punto aquí. Y entonces, si lo vamos a hacer al revés. 25 y 75. Ajá. Claro, claro. Entonces vamos a cambiarlo. Y entonces acá vamos a ponerle que esta misma circunstancia, pero ahora vamos a multiplicar. ¿Cuánto nos salió aquí? Primero era 75 por 20, por 50. Bueno, quedaría al revés, ¿no? Quedaría arriba 50 y 50. Y abajo nos quedaría 75 y 25. Para que sea exactamente igual. Me dio 2. No, 75 por 50. Ah. ¿Cuánto es 75 por 50? 1250. Es 1250, que sería esta parte de aquí arriba. 1250 entre 50 por 25. No, espérame. 75%. Me equivoqué, doctor. Es 75 por 50 es 3750 y el otro 50 por 25 es 1250. 1250. Muy bien. Entonces, 75 por 50 son 3700 y cacho, y el otro son 1250. ¿Cuánto te da eso, Pris? Eso me da 3. Eso nos da igual a 3, que era el que ya habíamos hecho anteriormente, ¿no? Y ahora vamos a cambiarlo. Vamos a poner 1250 abajo, porque movimos los números. 1250 abajo y 3750 así. ¿Y ahora cuánto da? Punto Laura. 3. ¿Eh? Punto 3, doctor. 0.3. ¿Qué significa ahora este 0.3? Bueno, entonces ahora tenemos que nuestro forest plot tenemos que empezar a ir hacia abajo. Entonces aquí vamos a 0.8, 0.7 y así hasta llegar voy a llegar aquí hasta 0.3. ¿Qué significa ahora
que sea de 0.3. Ya no es de 3, sino lo cambio y es ahora de 0.3. ¿Qué significa ahora? Que es un factor protector y el hecho de administrar antibiótico reduce el riesgo de infección en un... Ok. No decimos cuánto, nada más reduce, tiene un riesgo relativo de 0.3. Todavía no hago la interpretación de la reducción absoluta de riesgo, porque todavía no llegamos allá, ¿sí? Solamente estamos aquí en protección. Y lo mismo podemos hacer cuando los estudios son longitudinales, ¿sí? Tengo un estudio longitudinal y entonces en lugar de que sea un OR, sería un riesgo relativo. ¿Cuál es la fórmula del riesgo relativo? Es incidencia entre expuestos La incidencia de los que tuvieron el antibiótico a, ¿sí? entre la incidencia de los que no tuvieron el Antibiótico. antibiótico. ¿Sale? ¿Y aquí cuánto saldría? Si traducimos la fórmula, sería A sobre A más B Ok, entre C sobre C más D. ok. Entonces aquí es un porcentaje, que es lo que nos dan los artículos. El porcentaje de aquí, de este sería 75% entre 50%. ¿Cuánto es esto? Que es la incidencia de los expuestos, de los que tuvieron antibiótico, entre la incidencia de los que no tuvieron antibiótico. ¿Cuánto es eso, Lau? 1.5. Entonces aquí lo que vemos es que el OR era de 3 y el riesgo relativo, el OR era de 3, ¿se acuerdan? ¿Sí? Sí. Y el riesgo relativo es de mucho menos. Entonces el riesgo relativo es de 1.5. Entonces lo que decimos nosotros los médicos es que cuando alguien nos presenta un OR, siempre son cosas bien exageradas, ¿no? Entonces te presentan el OR de tal cosa y tú dices, ay, qué exageración me va a decir, ¿no? ¿Qué cuento me va a decir? ¿Por qué? Porque el OR es más exagerado que el riesgo relativo. ¿Se entiende? ¿Sí se entiende con este ejemplo que vemos aquí? Sí. Cuando vemos estudios con OR, pues siempre decimos, está bueno, está bien, ¿no? Pero como clínicos no confiamos tanto. Lau, ¿tú qué opinas? Sí, no, es muy diferente que tengas un 50% más de eficiencia a que tengas 300 más, o sea, el triple. Exacto. No, no es, y es que el OR es relativo, ¿no? O sea, Los dos son relativos. pero es un cálculo, ay, o sea, para otro tipo de muestras, para Para muestras estudios muy transversales. grandes Para y estudios transversales. para estudios tipo cohorte, ¿no? Que es en donde más lo utilizan. No, Para los ensayos clínicos se los usa más estudios de las corte. RCR. No. Los estudios, habíamos dicho que los estudios transversales, ¿cuáles son? Priscila. Es la prevalencia y Ajá, se utilizamos utiliza el la OR prevalencia. Como unidad de frecuencia se utiliza la prevalencia. Muy bien. y el Pero, R. pero ¿cuáles son los estudios que son transversales? ¿Qué tipo de Los estudios conoces que sean se transversales? miden una sola vez o las encuestas. Ajá, los ecológicos. Que son encuestas, que Los son que los estudios de casos y controles. Esos son los que van a ser de una sola ocasión. Y los que miden más de una ocasión, ¿cómo se llaman? longitudinales. Son los longitudinales. Los longitudinales son los que se miden con riesgo relativo. Y los transversales son los que se miden con ORs. ¿Queda claro esto? Sí. ¿Sí? Ujú. Ok. ¿Cuáles son los estudios longitudinales, Lau? Los que se van a tomar varias mediciones durante un tiempo del mismo paciente Por o ejemplo, del mismo grupo. Las O, cohortes o o los los ensayos. ensayos clínicos aleatorizados que son prospectivos. Entonces, tanto cortes como ensayos clínicos, la unidad de medición es el riesgo relativo. Y en los estudios transversales, la unidad de medición son los ORs. Cuando la muestra es muy grande, ORs y riesgo relativo son iguales. Cuando las muestras son muy grandes, como más de 1000,
ORs y riesgo relativo son exactamente lo mismo. Pero cuando las muestras son chiquitas, como en este caso de 200 pacientes, entonces los OR son muy exagerados. ¿Ok? Sí. Perfecto. Muy bien. Ahora, ¿cómo interpreto estos ORs a mi práctica clínica? ¿Cómo interpreto estos ORs de 1.5 de 3 a mi práctica clínica? Sería cuántas veces más aumenta o disminuye el riesgo. Ok, esa unidad de medición sigue siendo una unidad relativa. La que tú estás diciendo se llama reducción de riesgo relativo. ¿Y cuál es la fórmula de la reducción de riesgo relativo? Que se pueda usar para ORs o para hazard ratios. ¿Cuál es la fórmula? 1 menos Claro, RR. claro. O OR o hazard ratio o lo que quieras. ¿Sí? Y entonces este 1 es este que está aquí, que es el no efecto. Y entonces sería 1 menos... Menos RR. Vamos a hacer el de 3, ¿qué les parece? Que también se puede utilizar. ¿Cuánto sería? Ah, y además de todo esto se multiplica por 100. Por 100. Sí. Y entonces vamos a hacer el de 3. ¿Cuánto saldría? 2 por 100, 200. Entonces, ¿y qué significa 200? Que el hecho de tomar antibiótico o administrar antibiótico tiene el paciente un riesgo 200 veces en comparación con un paciente que no lo tomó. ¿Ya oíste lo que dijo 200%, Rodrigo? 200%, 200%. 200%, Rodrigo. O sea, significa que se infecta y se vuelve a infectar. ¿O cuánto sería el 100% de una infección? Ya estoy volviéndome loco. Porque yo sabría que el 100% es todo. 100% No, No, sería dos no sé. veces. Ya. 200% más, pero sería 2 veces. ¿Cómo 2 veces? ¿Se infecta 2 veces? No, se refiere a que, o sea, del porcentaje de pacientes que se van a infectar, el doble son los que se van a infectar. ¿Cómo? A ver, explícame. Si tú tienes un porcentaje de un 10% que se van a infectar, si les das el antibiótico, se van a infectar el 20%. O sea, es el doble de porcentaje o el doble de pacientes. ¿Se acuerdan de la tablita 2x2? Era 75 y 25. Y acá abajo era 50 y acá 50. ¿Se acuerdan? Sí. Sí. ¿Cuál era la prevalencia de la enfermedad si fueran ORs? Bueno, claro, la N total estaba bien fácil porque era de 200, ¿verdad? ¿Cuál es la prevalencia de la enfermedad, Pris? Hoy lo estoy sacando. Que sería 50 más 75, serían Sí, 125. 125 entre 200. ¿Cuál sería la prevalencia de la enfermedad? .62. 62%. ¿Sí? 62% se infectan. Independientemente de lo que le hayan puesto. Ahora sí, explícame de eso del 200. Que con la maniobra se infectan 200%. ¿Cómo? ¿Cómo 200% si 62? O sea, ¿qué locura me estás diciendo? 62% es de 100, 62 se van a infectar. Esa es la prevalencia de la enfermedad, esa sería el 100%. Ajá. ¿Y entonces? El 200% sería que se van a infectar todos. Todos, pues ya están los 62 infectados. No, más otros 62 ¿Más para otros llegar. dos? O sea, lo que me dices es que de estos 25, 50 que no se infectaron en el estudio, esos nada más por la interpretación del riesgo relativo se van a infectar. No, está medio raro eso. Ay, entonces está medio raro eso. Este es algo que utilizan mucho los médicos en los congresos para capturar Pokémones, ¿no? Entonces, cuando los ven medio sonsos, entonces les dicen, le voy a aplicar la reducción de riesgo relativo, al fin que estos ni saben nada, y entonces digo, y el utilizar antibiótico incrementa 2, 3 veces más el riesgo, ¿no? O incrementa 200 veces el riesgo, y chin, y de repente hay algunos Pokémones, Rodrigo, y caen derechitos porque no le entienden ni más a esto, ¿no? Y entonces
funciona muy bien para este riesgo relativo de 1.5, ¿no? Por ejemplo, en este de 1.5, ¿cuál sería la interpretación? Bueno, pues 1.1 menos 1.5 es igual a Punto 5. Punto 5. menos, bueno, es igual a 0.5%, sería un 50%. Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿cómo lo interpretaríamos? Ay, bueno, pues interpretaríamos que el grupo que toma antibiótico tiene un riesgo incrementado de un 50% más. ¿Sí? Entonces, aún así, no es tan sencillo de entender. No es algo sencillo de entender. A esto comúnmente le llamamos la mentirosa, ¿no? La fórmula de riesgo relativo, reducción de riesgo relativo, es así es el médico que está en un congreso y está queriéndole mentir a sus colegas, pues por gusto, ¿no? Por placer, por el gusto de echarles una mentirilla y verse muy bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? ¿Qué es lo que entendemos más nosotros? Nosotros entendemos más estas que son las medidas absolutas. Y la medida absoluta se llama reducción absoluta de riesgo. Esto yo lo entiendo mucho más, o por lo menos yo lo entiendo más. ¿Sale? La reducción absoluta de riesgo aquí, ¿de cuál sería? Bueno, en un grupo era 75% de infección y en el otro grupo 50% de infección. ¿Cierto? Y entonces yo aquí hago una resta y entonces digo, ¿qué tanto se infectan por el uso de antibiótico? Y la respuesta es 25%. Si le pones antibiótico, se te va a enfermar un 25% más, mijo. ¿Por qué? Porque los que no le pongo antibiótico se enferman un 50% y si les pones el antibiótico, se va a incrementar un 25%. ¿Sí? Y entonces aquí tengo un 25% para arriba positivo. En el caso de que el antibiótico hubiera funcionado, cambiamos los numeritos y dijimos, bueno, aquí vamos a poner 50 en la parte de arriba y 75 en la parte de abajo, ¿se acuerdan? Sí. ¿Sí? Sí. Y entonces eso lo que daba era un 0.3, ¿se acuerdan? Eso quería decir que este ya no era de riesgo, sino era de protección. Utilizando la fórmula mentirosa, ¿qué diríamos? Lo digo. Que Con sería 0.3 de riesgo. 30%. No, porque es 1 menos 0.3. Ah, Punto 7. El usar antibiótico disminuye un 70% la probabilidad de infectarse, ¿no? Y entonces, Laurita, si tú oyes así, un 70% de la probabilidad de infectarte, dices, puta, sí, yo se lo pongo, ¿cierto? Sí. ¿A poco Sí. nos dicen? Oh, claro, sí, por supuesto, 70% es un montonal, se lo pongo porque se lo pongo. Pero esa es una fórmula mentirosa. En la reducción absoluta del riesgo, lo único que digo yo es que 50 menos 75 es igual a menos 25. aquí es muy importante el signo, menos 25%. ¿Correcto? ¿Sí, sí? Sí. Ok. Y después de esto viene otro valor más que es el número necesario a tratar. Entonces, ve, Rodrigo, con la fórmula de la mentirosa de reducción de riesgo relativo, digo, uy, funciona un 70% de manera relativa. Y con esto digo un 25%. Un 25% de los pacientes que usan antibiótico no se infectan. ¿Ok? Disminuye la posibilidad de infectarse. ¿Quiere decir que se puede infectar? Sí, se puede infectar. Se puede infectar, claro que sí, pero con esto estoy reduciendo yo el riesgo de infección. Y después de esto viene el número necesario a tratar. ¿Ok? Y entonces, con número necesario a tratar, ¿cuál es la fórmula? Es 1 sobre reducción absoluta de riesgo. 1 entre R a R. Y aquí importa mucho el signo. Cuando el signo es positivo, como en este caso, dices, es número necesario a tratar. Pero cuando el signo es negativo, se llama número necesario a dañar. ¿Sí? Entonces, solamente depende de eso. Aquí está al revés, discúlpenme, porque el desenlace era infección. Entonces, ¿cuántos pacientes tengo que tratar para que se infecten? O sea, lo cual es contralógico, va en contra de mi lógica, ¿no?
o cuántos necesito, pero lo único que cambia, lo único que quiero decirles es que el signo, tanto positivo como negativo, lo que me va a dar es un cambio de número necesario a tratar a número necesario a dañar o viceversa. ¿Ok? Solamente lo tendría que aceptar. Y entonces aquí, ¿cuánto es 1 entre 0.25? ¿Cuánto es un cuarto? ¿Cuánto es 1 de un cuarto? 4. 4. ¿Y qué significa? Que se requieren 4 pacientes para poder beneficiar a uno. A ver, tradúcelo en infección. Que, Es que hay que tratar 4 pacientes para evitar una infección. Exactamente. sí. Exactamente. Exactamente. Entonces, de cada 4 pacientes que yo trato, a uno le prevengo la infección porque por mi recomendación. Y a los otros 3, Rodrigo, ¿por qué no se infectaron? ¿O por qué se infectaron? Bueno, pues por muchas cosas, pero no por el antibiótico. Porque no se lavaron bien las manos, porque no se hizo alguna otra cosa, por algo que le decimos incertidumbre. Solamente que yo puedo decir que a uno de esos 4 mejoró por mi labor, por lo que yo le di. ¿Ok? Entonces, podríamos decir que un número necesario a tratar menor de 10 es muy bueno, ¿no? Cualquier cosa que sea menor de 10 es muy bueno porque depende de qué tanto se tome el medicamento, qué tanto se pongan las gotitas, qué tanto el aseo quirúrgico haya sido adecuado, ¿no? Entonces hay muchas variables alrededor de eso. Pero lo que quiero platicar con ustedes es, borré aquí esta parte de aquí abajo, déjenme la vuelvo a dibujar, es esto que tiene que ver con la interpretación de los ORs y riesgos relativos. Entonces, yo leo en un artículo y en el artículo me dan ORs, sin duda, ¿no? O me dan riesgo relativo, 3 o 1.5. ¿Cómo puedo yo, de qué manera puedo yo adecuar este conocimiento a mi práctica clínica? ¿Cómo puedo yo adaptar esto que estoy viendo que se hizo en Cincinnati y lo puedo adaptar a mi práctica clínica aquí en el GEA González? Lau, ¿cómo puede esta lectura apropiarse a mi práctica clínica? Ya vimos que si hago reducción absoluta de riesgo y eso, de repente no está tan padre, ¿no? Entonces, voy a pensar en esta hipótesis del artículo que decía que los antibióticos, lo voy a cambiar un poquito a punto 3. Bueno, sí lo voy a dejar aquí con punto 3 y le voy a poner acá un punto 0.5 de OR, de protección. Y 0.33 para que podamos hacer el ejercicio. Aquí sería 0.5 y aquí sería un riesgo relativo de 0.3. ¿Sí? Entonces, los antibióticos en mordida de perro. ¿Ok? ¿Sí? Y entonces, bueno, lo primero que ya tengo aquí los resultados del estudio, ¿no? Estos son los resultados tal cual que me dio el estudio. Nos dio 1.5 de riesgo relativo o un 3 de OR. Y entonces yo podría decir, bueno, ya hicimos los 2 ejercicios. Y entonces lo primero que tendría que decir yo es, ¿cuánto es la posibilidad de infección en el GEA González por mordida de perro? Entonces yo tendría que tener la prevalencia en el GEA González, tendría que tener un estudio de prevalencia en el GEA González para saber cuál es la prevalencia de infección en las mordidas. ¿Cuál es la prevalencia de infección en las mordidas de perro, estimada Lau? Como 5%. 5%. Manejadas en cirugía plástica. Los pacientes manejados en cirugía plástica tienen un 5% de Sí. infección.
Y entonces tú decimos, bueno, Priscila, ¿y si les damos antibiótico, cuánto va a disminuir la infección en estos niños? Que es el artículo que vimos, ¿cierto? Si ponemos sería la reducción de riesgo relativo sería de un 50%, Sí. ya sea aquí, arriba o abajo. Entonces, si lo pensáramos como protección, lo único que hacemos es que multiplicamos esta prevalencia. La prevalencia iría aquí en el 1. Este sería el 1. Ahora voy a multiplicar 5 por 0.5. ¿Cuánto es? 2.5. Entonces, si le doy antibiótico, baja 2.5 la prevalencia de la enfermedad. ¿Sí? Y con el OR, 5 por 0.3. 1.5. 1.5. ¿Sí? Entonces, de esta manera, yo puedo, ¿no? Yo puedo evaluar los artículos que me vayan llegando, porque lo único que tengo que hacer es multiplicar la prevalencia de la enfermedad por el valor de riesgo relativo OR. Por eso son tan importantes. ¿Sí? Entonces vamos a multiplicar ahora, Rodrigo, 5 por 1.5. Santo Dios, sí lo va a multiplicar. 5 por 5, 25. 75, sí. 7.5. 7.5. La tabla del 5. Ya no le voy a decir nada a mi hijo porque no se sabe ni la del 5. Puede llegar a ser oftalmólogo, Laurita. Obviamente. ¿No? O sea, de verdad no les piden las tablas de multiplicar en oftalmología, ¿no? O sea, El puntaje más alto del ENARM. del ENAR. No te sabes la tabla del 5, fíjate. Ok, a ver, ¿tú te sabes la tabla del 3? Sí, Venga, 5 por 3. 15. Muy bien. Entonces aquí, con estos valores, entonces ya tenemos que se incrementa un 15% o se incrementa un 7.5. A esto se refiere con que son 3 veces más. Es 5, 10, 15. Cuando digo hay un incremento de 3 veces más de la prevalencia de infección, es esto que estoy viendo acá. El problema es el lenguaje, el problema es cómo lo digo, el problema es que se entiende. Entonces, se tiene que entender a partir de la prevalencia de la enfermedad. Un gran problema que tenemos en México es que aquí en México no se incentiva la investigación de prevalencia de la enfermedad, porque casi siempre se busca, no sé, como que la pantalla el estudio, ¿no? Locochón, ¿sí? ¿Me explico? ¿No? No, yo quiero hacer la regresión logística, el factor de riesgo o la intervención, y no se busca la prevalencia que nos podría ayudar a leer la literatura internacional. ¿Ok? Muy bien. Bueno, fue muy larga la clase y no terminamos de ver intervalos de confianza del 95%. Yo creo que la próxima clase vamos a ver, vamos a ver intervalos de confianza del 95% y cómo se explica en la práctica clínica. Porque los intervalos de confianza del 95% tienen unos puntos de corte. Tienen unos puntos de corte que van aquí de 1.25 y de 0.75 para poder decir si esos intervalos de confianza son precisos o imprecisos. Precisión o imprecisión, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver para la próxima clase. ¿Les parece bien? Vamos a ver cómo se interpretan los intervalos de confianza del 95% y vamos a hablar de precisión e imprecisión. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Darle las gracias, doctor. Pues muchas gracias, doctor. Bueno, entonces, a la otra, ¿a qué horas empezamos ya para que esté? Yo estoy para servirles, pero dígame a qué horas empezamos porque tengo que mover toda mi agenda. Entonces, nada más dígame a qué horas empezamos y empezamos. No se preocupen, voy a dejar de grabar aquí y quiero que me digan si tienen alguna pregunta. ¿Preguntas hasta aquí? No, doctor, todo más claro. La verdad es que estos temas son los que nos han enseñado a lo largo de la maestría y como que siempre quedan Al aire. al aire y como que uno trata de sentarlos y a la hora de interpretarlos es un tanto difícil, pero poco a poco. Sí, Muchas gracias. la idea es adaptarlo a la clínica.
la idea es que uno pueda entender esto y que pueda quedar plasmado en una nota. O que yo pueda leer un artículo y digo, mira, aquí está el artículo que me dice tal cosa, y entonces ya tengo yo la prevalencia hasta que un día te encuentras, Alexis, que dices, no he publicado el artículo de cuál es la prevalencia de infección de mordidas de perro en el servicio ¿no? Y Laura dice, sí, de veras, no lo hemos publicado. Entonces, Nosotros sí. ¿no? Entonces, bueno, Lau sí, bueno, Lau es extraordinaria, pero bueno, en muchas ocasiones hay muchas cosas que no se publican. Hay muchas Sí, cosas sí. que están ahí y nadie las ha publicado y cree uno que son fáciles, como prevalencias. La prevalencia es muy importante para poder decidir si un medicamento funciona o no funciona, para decir si la maniobra funciona o no funciona, para poder tomarlo porque si tomo solamente el OR o el riesgo relativo, no me va a ayudar a decir qué tanto es tantito, ¿no? No me va a ayudar Claro. a decir qué tanto disminuyo del riesgo, ¿no? Entonces, por eso es tan importante empezar a adaptarlo poco a poco a lo que estamos viendo nosotros. ¿Sale? Sí, doctor. Dale. Muchas Bueno, gracias. entonces, que no tiene más dudas, nos vemos. Voy a dejar de grabar, entonces ya despídanse de sus fans, ¿no? Dale, pues, nos vemos. De fans, Bye.